Mireu, és que només els hi volen fer fotos, perquè clar, com que són els millors ciclistes, és el que li he dit a la xina aquella, que era el millor cyclerman, que no sé si es diu així, però bueno, ja m'ha entès, perquè s'ha posat a riure. Guaita, si és que no els deixen, pues que són els millors. Adeu! Venga, llaurador. Se trata de un ciclista ciego que va con su guía. Será corredor. Cristian y David, para mí, son la referencia del ciclismo en tándem. Llevan 4 años consecutivos demostrando que es, por supuesto, a nivel nacional, con mucha diferencia, la mejor pareja en tándem que tenemos. Partimos de que ellos son las figuras nacionales dentro del deporte del ciclismo en tándem, ¿no? Pero no solo las nacionales, sino internacionalmente. Son casi los mejores corredores del mundo en esta disciplina. Ellos lo saben, todo el mundo lo sabe, tienen muchísima experiencia, tienen muchísimo trabajo a sus espaldas, son 2 ciclistas con una mentalidad y una capacidad muy grande para entrenar, para competir. Son minuciosos y bueno, pienso que son profesionales. Pese a esto, creo que no está del todo catalogado como profesionalismo, son muy profesionales. Es evidente que cuando vamos a citas importantes, ellos son los que van a ganar, pero gracias a ellos muchos de los compañeros obtienen unos triunfos que de otra forma serían muy difíciles de conseguir. Tienen muchísima experiencia y vienen repitiendo medallas en campeonatos del mundo y en la última Paralimpiada continuamente, con lo cual, bueno, pues es la baza número 1 del ciclismo en tándem español en Pequín. Duem una carrera bastant llarga i pròspera, hem guanyat bastantes coses i ara estem aquí preparant el que seran els nostres segons Jocs Olímpics. D'entrada, tot té el seu final, no? I nosaltres encara no estem segurs de si serà ara amb aquests jocs o no serà amb aquests jocs. El que sí, hi ha moltes possibilitats de que aquests jocs puguin ser els últims. Ten en compte que fins als següents són 4 anys, 4 anys és molt de temps, i aquí sí que ja ho veiem difícil. O sigui que amb el que és un gran repte d'un esdeveniment esportiu d'aquestes dimensions, l'últim quasi segur que ho serà. D'haver guanyat la plata a la prova combinada de ruta i contrarellotge a Atenes, doncs ara venim aquí a Pequín, farem el que és la nostra millor prova, la contrarellotge, que aquí esperem, l'any passat vam guanyar el Mundial, o sigui que en teoria aspirem a l'or. 地平公交站的朋友请往前走，前方第一个路口右转地平站。 Xina és un lloc que no hi vas cada dia. L'ambient d'estar allí és fantàstic, estar a la Villa Olímpica amb altres atletes d'altres esports i conèixer molta gent de diferents esports i poder relacionar, doncs és fantàstic, no? Allí hi ha un ambient molt maco. ¿Por qué se eligió Madrid? ¿Por qué se eligió Galapagar? Fundamentalmente estos son las 2 pautas básicas a la hora de elegir este lugar para la concentración. La altura arriba del puerto de Navacerrada y la proximidad del velódromo a la hora de trabajar. 8-4, 10 minutos. 5-6. 8-3. 6-0. 6-5.
estamos trabajando la crono y la prueba de persecución en velódromo detrás de la moto. ¿Por qué? Les permite a ellos rodar muchísimo más rápido, a mayor velocidad, interiorizar ese ritmo de pedaleo mucho más rápido, sin llegar a unas sensaciones tan agónicas como si lo haces cuando te pongas el día de carrera. Con la moto, ¿qué conseguimos? Poder controlar el pulso, que no se les dispare tanto y sin embargo poder rodar mucho más rápido. Esto aquí sentados en una silla es bastante fácil. Cuando estamos rodando en el velódromo y el corazón del deportista va a 185 pulsaciones, pues bueno, es más difícil. ¡Ya, vámonos! 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 6, 0 la más lenta. Coño, que habéis hecho el kilómetro en un minuto. ¿Preferirías que no te diéramos el coñazo ir a 6-3 o 6-4? No, que no. Si es mejor ir a 6-3, se va a 6-3. Si yo te estoy diciendo el análisis que yo hago, viendo rodar, viendo la sensación, viendo... Pues estamos súper a gusto con esa Claro, pero ¿sabes por qué vas así? Por la moto, coño. Lo que pasa, claro, ya, hostia, esto ya... Que sí, que es muy duro y acabas agónico, pero coño, que mira, joder. Eso, dos lenticulares, cascos, vamos. Y ánimo. Televisión... Hola a la cámara, estamos reventados, no podemos más, no podemos ni con el culote, pero hay que seguir. No, a veure, no pots dir, ala, ja està, ja som els millors i punt. Nosaltres cada any entrenem patint quasi més i igual és això el que ens fa haver guanyat tantes coses, que no ens conformem amb el nivell que tenim, que sempre volem més. I no et pots relaxar mai, perquè si no... des del moment en què tu se te posa el cartell o no se te posa el cartell, potser ho has demostrat amb els resultats de que ets el millor, l'objectiu de tots els altres és guanyar-te tu. Llavors no hi ha prou amb dir, bueno, és que sóc el millor, aniré i guanyaré perquè sóc el més bo. No, has d'entrenar perquè ningú no et pugui prendre, doncs, la primera plaça, ¿no? Sí, es muy esclavo, ellos entrenan a diario, ellos entrenan como un profesional, cada día, evidentemente, no hacen las distancias, no tienen el número de competiciones y tampoco reciben las ayudas económicas que recibe un ciclista profesional, por lo cual, bueno, pues es algo que tiene muchísimo mérito, muchísimo mérito.